Seguimos en la hora naval, estamos ahora en este momento en comunicación con Ariel Basteiro. Él desde el 2 de enero del 2020 es presidente del astillero Río Santiago, pero previamente había sido embajador de la República Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y queremos hablar un poco sobre las elecciones del domingo 18 de octubre, en la que ganó el candidato Luis Arce. Contanos cómo ves vos esta victoria, Ariel, y cómo la ves de haber tenido un diálogo con lo que fue el gobierno de Evo. A ver, veo una victoria contundente, totalmente lógica, esperable, por varios motivos que están atados a la historia de 14 años del gobierno de Evo, a la mala historia y mala experiencia de Bolivia en los 11 meses del gobierno de Áñez, y en una tarea mancomunada de la comunidad boliviana, de todo el pueblo boliviano, con el MAS, con Evo Morales, con Lucho Arce, que pone por estas horas 55 puntos para Arce, para el MAS, y menos de 30 o 30 para Mesa, una diferencia de 25 puntos que demuestra la contundencia, ganando en 6 de las 9 provincias, ganando en ciudades que históricamente el MAS no ganaba, saliendo segundo, muy cerquita, muy pegado en Santa Cruz de la Sierra, que era un bastión siempre muy opositor a Evo y al MAS. En definitiva, creo yo, a algunos le pudo haber sorprendido el número de los 55 puntos, pero hay que partir de la premisa que Evo Morales, el MAS, en el mes de octubre del año pasado, justo hace un año, había sacado 47 puntos. Hoy estamos, está bien, 4, 6, 8 puntos arriba de lo que sacó en octubre, pero está justificado fundamentalmente por lo que dije al principio, el desastre que hizo Áñez este último año, que la gente que en algún momento, obnubilada por los cantos de sirena y la manipulación que hicieron los medios de comunicación para que votaran una propuesta diferenciada a la del MAS, terminó votando por otra opción, y eso hizo caer el caudal electoral histórico del MAS. Evo ganó en el 2015 con 63% de los votos, ganó en el 2010 con 65%, o sea que había un caudal de votos muy importante que son del MAS, que se fueron temporalmente, supongo yo, en del 2019, y que después del desastre que fue el gobierno de Áñez, después de tener un candidato como Lucho Arce, que contiene quizás de manera más precisa, más clara, el voto de clase media, el voto ciudadano, terminó arrojando un triunfo contundente que por suerte vuelve a poner orden en Bolivia, vuelve a poner democracia en Bolivia, y fundamentalmente lo lleva a la cabeza de esa fórmula al padre del milagro económico boliviano, que fue Luis Arce Catacora, el ministro de Economía de Evo durante 13 de los 14 años que duró su mandato. Y vos cuando estuviste como embajador en Bolivia entre el 2012 y el 2015, vos tenías diálogo hasta donde nosotros sabemos y tenías una relación bastante fluida con el gabinete de Evo Morales. ¿Lo conociste a Arce? Sí, sí, tengo muy buena relación, casi amigo te podría decir, de él y del equipo que lo rodea, de muchos de sus asesores, porque también hay una historia que no es muy conocida. Luis Arce es alguien que proviene del Partido Socialista, del Partido Socialista 1, es el partido que fundó en la década del 70 Marcelo Quiroga Santa Cruz, un referente muy importante de la izquierda latinoamericana por aquellos años, que está desaparecido por la dictadura de García Mesa. Y Lucho viene de ese grupo. Yo hasta vengo de un pasado socialista, fui secretario general, de hecho, del Partido Socialista en la provincia de Buenos Aires, hasta el 2007, cuando tomamos la decisión, perdón, antes, 2005, tomamos la decisión de sumarnos al kirchnerismo, pero venimos con un pasado común y con
algunos amigos a nivel internacional también comunes, y Arce, por más que hoy está afiliado al MAS, y obviamente es una referencia del MAS, todavía tiene vínculos muy estrechos con el Partido Socialista 1, que todavía existe en Bolivia, y que lo comanda un asesor de él, un colaborador de él, quien fue ministro en el Banco Central durante su mandato incluso, que es el compañero Héctor Pardo, cual también es amigo, con lo cual tengo sí una relación que se junta por varios lados, gente que hemos mantenido fundamentalmente estos últimos años, en los últimos 4 años hemos tenido contacto casi permanente, y desde hace un año también Lucho, primero después de salir para Brasil primero por un tema médico, volvió para Buenos Aires, tuvo todo el proceso de construcción de fórmulas aquí en Buenos Aires y bueno, nos vimos varias veces. Más allá de lo personal, lo conocés como ministro de Economía, hace un rato nombraste la palabra milagro, el milagro económico de Bolivia. Quería que nos cuentes un poco cómo era esta Bolivia en el 2002, entre el 2012 y el 2015, cuando vos eras embajador. A ver, Bolivia era e incluso hoy, pese a las mejoras consecuentes, permanentes que tuvo con Evo, con el gobierno del MAS, pero era, sin ninguna duda, por lejos, el país más pobre de Sudamérica y el segundo más pobre de Latinoamérica, atrás de Haití. Y los 14 años de Evo lo que hizo fue igualar a Bolivia con el promedio de Latinoamérica, acercándolos prácticamente en todos los números de la macro y microeconomía, dándole un desarrollo y un crecimiento constante a Bolivia. Fue el país que más creció en la región a lo largo de 14 años, a tasas de 6, 7, hasta 8%, con una estabilidad de la moneda que no lo tuvo ningún país latinoamericano, con un dólar controlado. Es más, el dólar bajó con el mandato de Evo. Evo llegó al gobierno con un dólar de 8 pesos bolivianos y últimamente, en el 2019, estaba a 6,70, o sea que lo mantuvo siempre y lo bajó con respecto a lo que estaba antes. Pulverizó la desocupación, pulverizó el analfabetismo. Bolivia era el país con mayor analfabetismo de América del Sur, casi 47% de la población eran analfabetas. Hoy hay tasas de 4 o 5 puntos, como cualquier país también latinoamericano. Era el país con menos calidad o estándar o edad de sobrevida de la población, y hoy creció mucho y mejoró ostensiblemente todos esos números, al margen de haber invertido lo que nunca se había invertido en la historia de Bolivia. Bolivia tuvo un cambio profundo cuando Evo nacionalizó los hidrocarburos, y a partir de este hecho posibilitó que por primera vez en su historia tuviera reservas en dólares, algo que nunca había pasado. Y con eso Evo lo que hizo fue, junto con Lucho Arce, administrar muy conscientemente esos recursos y no solamente en su mandato haber hecho 1.500 escuelas, hospitales. Prácticamente el sistema de salud boliviano era paupérrimo, y en los años de mandato de Evo se hicieron en cada una de las grandes ciudades hospitales parecidos, qué sé yo, al Posada o al San Martín acá o sea, grandes hospitales, esos megas hospitales que atienden los 3 niveles y hasta 4 niveles. Y obviamente mejoró mucho la vida de los bolivianos. Del 2012 al 2015 fue quizás el mejor periodo que tuvo Bolivia en su estabilidad económica, en su estabilidad política, social, de crecimiento, con planes de desarrollo. Y Lucho tiene una característica, que siendo alguien de izquierda, que se autodenomina de izquierda, que anda prácticamente, nunca lo dejé de ver en su solapa un pin del Che, o en su campera una figura del Che siempre llevada en el pecho, pese a que, y se declara incluso guevarista. Pese a eso, es muy ortodoxo en el manejo de los recursos. Es un ministro de Economía que no permite que se gaste innecesariamente, que controla todo y habilita
Hicieron una buena dupla con Evo, porque Evo le hacía caso, le aceptaba las imposiciones o las recomendaciones que pudiera hacer en cuándo y cómo invertir en diferentes situaciones. Con lo cual, eso hizo que Bolivia llegase a ser un ejemplo en el mundo, ¿no? Se lo tomó como ejemplo en el mundo en cuanto a cómo administrar y manejar recursos económicos y cómo creció y cómo se fue desarrollando. Vos nombrabas el crecimiento que tiene Bolivia y nombraste que históricamente fue uno de los países más pobres, y una de las razones también que uno encuentra más allá de la historia puntual del país tiene que ver con las relaciones de comercio internacional, las cuales están bastante sesgadas porque sabemos que Bolivia no tiene salida propia al mar. Yo me acuerdo, e incluso lo hemos hablado con el grupo de sobrevivientes del 76, que son quienes idean este programa, Sobrevivientes del Astillero, y nos acordábamos de un rumor que había en cierto momento de cuando Bolivia estaba discutiendo poder conseguir una salida al mar, que había un rumor que decía que iban a construir 60 barcazas o barcazas de arrastre, que después terminó en nada, pero queríamos saber, por lo menos si vos cuando fuiste embajador en Bolivia habías escuchado algo de esto. No, no lo escuché. Sí, Bolivia, más allá de su salida marítima, tiene salida vía la hidrovía. Sí. Tiene puertos ahí al sur de Bolivia, puertos que conectan con el río Paraguay a través de los diferentes afluentes que bajan de la Amazonía. Y tiene salida por el río en determinadas épocas del año, ¿no? Depende del caudal y del sistema de lluvias que exista. Sí, Bolivia comenzó a crear una flota propia y sí inició en esos años políticas o decretos que posibilitaron que se pudiera desarrollar en ese sentido y que de no tener prácticamente barcazas con bandera boliviana, hoy sea, después de Paraguay, el país con mayor cantidad eh, de naves navegando la hidrovía. Con lo cual hay una posibilidades concretas para ofrecer a Bolivia eh, trabajos de construcción navales, específicamente barcazas que tienen que ser muy específicas por lo que dije recién, por el calado y por la capacidad que se tenga futuro. Lo que sí se abrirá la posibilidad hoy por la relación y el conocimiento que puedo tener con los que seguramente estén a cargo de asumir estas responsabilidades de diseñar un plan de transporte de mercadería, fundamentalmente de soja y de carne, ¿no? Bolivia está vendiendo mucha soja del todo el sur boliviano y también está vendiendo carne a China, o sea que eso sale por el río hasta más o menos Rosario o hasta un puerto argentino para después salir a ultramar. Así que habrá posibilidades de ofrecerle construcción naval y también incluso muelles y puertos acá en La Plata, ¿no? Por otro lado, te pregunto, ¿cómo crees que serían las medidas económicas, habiéndolo conocido a Luis Arce como ministro de Economía de Evo, y si hay posibilidades de tomar medidas económicas en conjunto con Argentina? Sí, sí, no me cabe duda. Primero que el plan económico que seguramente instrumentará Lucho será parecido, semejante, habrá que ver la coyuntura hoy cómo influye, digamos, ¿no? En un momento específico y las consecuencias que dejó el gobierno de Áñez, que fue un año, pero fue un año terrible, con una caída muy profunda en la economía boliviana, ¿no? Pero muy, muy profunda. Y eso cómo influirá, seguramente tardará para volver a poner en marcha la rueda de la producción y del desarrollo que
había logrado Lucho. Lo que pasa es que yo creo que, como es como dije antes, el padre del milagro económico boliviano, utilizando un término futbolero, equipo que gana no se cambia, con lo cual yo supongo que van a implementar medidas similares, semejantes a las que utilizó durante esos 14 años, más allá de la coyuntura, vuelvo a repetir. Y la relación con Argentina, por suerte, a mí me tocó vivir, y siempre cada vez que me preguntaban cómo era la relación entre Argentina y Bolivia, con Cristina como presidenta y Evo como presidente en Bolivia entre el 2012 y el 2015, siempre dije que era óptima, que mejor no podía ser, no había posibilidades de seguir subiendo el techo porque había un acuerdo y una coincidencia en prácticamente todos los temas y había una muy buena voluntad de ambas partes para comerciar de forma conjunta, en impulsar el ingreso de Bolivia al Mercosur, en poder comprarle el gas boliviano que Bolivia necesita vender y que Argentina necesitaba proveerse para poder dar respuesta a la estructura matriz de producción energética que tiene nuestro país. Así que eso yo creo que ve con Alberto y con Lucho volverá a repetirse en la misma intensidad y en la misma calidad que se tuvo con Cristina y con Evo, no me duda de eso. Así que hay un futuro promisorio para ambos países y para juntos, mucho más ahora que todavía, incluso ahora quizás mucho más, agrego, porque mientras pasaba todo esto que estaba diciendo, había varios países en la región que eran gobernados por gobiernos progresistas. Estaba en Brasil, estaba Dilma, estaba Correa, estaba el Frente Amplio. Ahora, bueno, Venezuela siempre los tuvo, pero había otro armado, otro entramado regional con muchos gobiernos progresistas. Ahora quedamos tan solo acá en el Cono Sur, abajo de todo, Argentina y Bolivia, y esto va a influir mucho en intensificar esa relación que dije recién. Perfecto, Ariel. Recordamos a todos los que nos están escuchando que estamos en la hora naval, en este momento hablando con Ariel Basteiro, que fue embajador de Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia y que también es presidente del astillero Río Santiago. Para ir cerrando, quería que nos cuentes un poco en qué construcciones o en qué diálogos específicamente de lo naval están trabajando desde la presidencia del astillero. En construcciones navales cerramos el acuerdo por las LICAS, que hubo que volver a hacerlo, volver a reconstruirlo, volver a ponerlo en vigencia y en actitud. Bueno, ya se firmaron todos los involucrados, ahora hay que tener la autorización administrativa de la provincia para empezar los trabajos, que calculo que en 20 de un mes ya se estarán empezando a hacer arriba de las LICAS, que fundamentalmente de alistamiento. Estamos cerrando los acuerdos con Venezuela para terminar definitivamente con el EVA Perón. De hecho, se está trabajando en varios frentes en el EVA Perón, haciendo los trabajos finales para posteriormente hacer las pruebas de mar, o sea que si todo está como estamos planificando, pese a la pandemia, estamos trabajando, y incluso con pandemia calculamos que en 8 meses, 9 meses estaríamos entregando ese barco. Y después está cerrado un acuerdo con Tandanor para la construcción de la compuerta del muelle seco de Puerto Belgrano. Cerramos un acuerdo ya con Bachea, que es un armador también de acá de la zona de La Plata, de los remolcadores para la construcción de un barco que hay que hacer prácticamente a nuevo. Así que hay mucho trabajo, más otros tantos proyectos que van desde la impresora 3D que empezamos a desarrollar en el astillero, hasta propuestas de tipo hábitat o trabajos reclamados por otros organismos del Estado provincial de infraestructura
y de obra pública fundamentalmente. Perfecto, Ariel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Les recordamos, estábamos hablando con Ariel Basteiro. Él fue embajador de la República Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia entre el 2012 y el 2015 y ahora es presidente del astillero Río Santiago. Muchas gracias, Ariel.